El teatro infantil. ¿Qué es el teatro infantil? El teatro infantil es una de las ramas de las artes escénicas que consiste en la representación o actuación de historias frente al público. El teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso normalmente dialogado, pensado para ser representado. El teatro para niños se cree que comenzó a finales del siglo XIX en Europa y tomó la forma de compañías de gira con dramatizaciones de cuentos populares y de hadas. El primero que se reconoció ampliamente fue Peter Pan de Barrie en el año 1904 en el Reino Unido. Beneficio del teatro en los niños. Desarrolla su motricidad. A través del teatro, los niños no tienen otra opción que mover el esqueleto, lo que mejora su desarrollo. Diferenciar las emociones y sentimientos en los demás. La práctica de diferentes gestos de acuerdo a las emociones de los personajes que interpretan les permiten aprender y reconocer los sentimientos de los demás, también en su día a día. Entrenar su memoria y capacidad de concentración. El teatro les permite poner a prueba su memoria de una forma divertida. No hay nada mejor que aprender jugando, y el teatro nos brinda en ese sentido una oportunidad única. Aprender a expresarse y desarrollar confianza en sí mismos. Si tenéis niños tímidos en casa, el teatro debería ser casi obligatorio, ya que de una forma divertida y casi sin que se den cuenta, podemos estimularles y animarles a que pierdan la vergüenza y desarrollen una mayor confianza en sí mismos. Acercarse a la literatura. Todo depende de la edad, pero el teatro es una oportunidad para que los niños lean y escriban. Favorece la expresión verbal, gestual, su formación intelectual, la capacidad de observación, reflexión e imaginación. Respecto al teatro infantil, que tiene a los niños como receptores potenciales de las propuestas, se desarrolla de dos formas diferentes. La más común es aquella que se conoce como teatro infantil por interiorización, con un adulto escribiendo las obras de acuerdo a aquello que cree que a un niño le puede interesar. Para esto, el escritor debe tener en cuenta la edad de los niños a los que apunta a cautivar, ya que los contenidos tienen que vincularse a la madurez intelectual y emocional del espectador. Elementos del teatro infantil. Actores. Son ellos quienes recitan diálogos imprimiendo tonos vocales, dicción, emociones y energía que refuerzan la credibilidad de la actuación e influyen en el involucramiento de los espectadores en la historia. Maquillaje. Se utiliza para arreglar las distorsiones producidas por la iluminación, como la pérdida de color o exceso de brillo facial. Adicionalmente, la aplicación de los productos cosméticos sirve para resaltar o agregar efectos al personaje de los actores, como rejuvenecer, envejecer, hacer lunares, cicatrices o simular heridas, entre otros. Vestuario. Es el atuendo que llevan puestos los actores a través de ellos y sin necesidad de enunciar palabras. El público puede identificar el género, la edad, la ocupación, el estatus social y la característica de los personajes, así como la época en la que se desarrolla la historia. Escenografía. Corresponde al conjunto de decoraciones empleados para ambientar la representación dramática. Esto significa que es el espacio en el que interactúan los actores, decorado de tal manera que muestre el espacio geográfico, temporal, histórico y social en el que se desarrolla la historia. Iluminación. Crea atmósferas asociadas
a determinadas emociones o sensaciones. Por ejemplo, en una escena triste, el escenario puede tener solamente una luz azul, o si se trata de una escena alegre, podemos crear la atmósfera adecuada con una luz amarilla. Y por último está el sonido y el director. El sonido, constituido por la música y todos los efectos auditivos para mejorar todos los aspectos acústicos de la pieza teatral. Por ejemplo, que los micrófonos de los actores puedan ser escuchados por la audiencia, reforzar la transmisión de una emoción o una acción, como el sonido de la lluvia o el freno de un carro. Director. Es el responsable de la organización material del espectáculo. Es el artista creativo de todos los elementos que intervienen en la actuación. Estructura del montaje de una obra teatral infantil. Primero, interna. Se compone de planteamiento, comienzo, conflicto, mayor tensión y desenlace final de la obra. Externa. Se divide en, primero, acto, una unidad temporal y narrativa, subida y bajada del telón, cuadro, parte del texto marcado por el cambio total o parcial del decorado, escena, parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los personajes.